Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos llegando al final de la tercera semana de Pascua. Esta tercera semana que en los evangelios de la Santa Misa se ha escuchado las palabras de Jesús sobre el pan de la vida. Que Jesús, que Él es el pan de la vida. El pan que se entrega a los hijos. El pan que nos sostiene y nos lleva a la amistad. Y al comenzar una nueva semana, nos encontramos el Domingo del Buen Pastor. Domingo del Buen Pastor. Se escucha ese Evangelio de San Juan, donde Jesús decía lo siguiente a los apóstoles y a todos aquellos que le seguían: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado, el que no es pastor dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen. Jesús se está definiendo a sí mismo, habla sobre sí mismo como ese buen pastor que cuida las ovejas, que procura llevarlas a un lugar seguro, donde no corran peligro, un lugar donde nunca morirán. Está hablando el Señor del cielo, que nunca las abandonará, que siempre estarán bajo su cuidado. En la antigüedad y en tiempos recientes, los buenos pastores no son los que van por detrás dándole palos a las ovejas, son los buenos pastores que van por delante, silbando o bien hablando. Son los que van abriendo camino, van conduciendo. Se entiende ahora mejor que Él es el buen pastor, porque abre el camino hacia el cielo, hacia el lugar seguro, hacia el lugar donde nadie se podrá perder. Por eso podemos detenernos y decirle nosotros al Señor: Señor, enséñame a quererte, enséñame a amarte, enséñame a conmoverme de que eres ese buen pastor, buen pastor. Jesús se define como el buen pastor, es decir, como un pastor que viene a cuidar a las almas, a guiarlas hacia un lugar seguro, protegerlas y ofrecerles un sitio donde serán felices. Pero además, Jesús es el buen pastor porque nos conoce a cada uno de nosotros. Lo acabamos de escuchar en ese Evangelio de San Juan, ¿no? Yo soy el buen pastor, conozco las mías. El Señor conoce al hombre, a cada uno y a todos. Los conoce con un conocimiento único. Nos conoce porque nos ha creado, nos ha redimido a cada uno. Nos conoce porque ha pagado por nosotros, por cada uno de nosotros. Y hemos sido rescatados a gran precio. Con toda su sangre nos ha redimido el Señor. Por eso uno de los salmos que se encuentra en la Sagrada Escritura dice así: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, es eterna su misericordia. Qué bueno eres, Señor, qué bueno eres, porque de verdad nos has venido, nos conoces, nos quieres seguir cuidando, nos quieres conducir al cielo.
y siempre nos ofreces tu misericordia, tu misericordia. Contaba un papá que tenía 2 hijos, ¿no? Y el hijo mayor pues salía de casa corriendo, tenía un examen así difícil en el colegio y se encontró con su hermano pequeño y le dijo al pequeño: reza por mí y por mi examen para que me vaya bien. Y cuando ya se iba el hermano, el hermano pequeño le preguntó: ¿qué querés que pida? ¿Justicia o misericordia? Fíjate. Y a mí esta anécdota, ¿verdad?, nos hace pensar que Jesús nos da siempre misericordia. Su amor, su amistad, no nos da justicias secas, no nos da un palo por darnos un palo. Es un buen pastor. Le decimos: Señor, que yo me dé cuenta que a veces cuando me sacudes un poco, cuando me llamas, no es porque me castigas, sino porque quieres que vaya por el buen camino, porque quieres que de verdad cuidarme y guiarme hacia el cielo. Jesús es el buen pastor porque es misericordioso. Se ha compadecido de las miserias de cada uno de nosotros. Ha querido rescatarnos y sigue queriendo ayudarnos. Para ello se ha quedado en la Eucaristía y derrama su perdón a través de la confesión. Qué grandes estos 2 sacramentos. Estos 2 sacramentos del buen pastor, ¿no? Darnos a comulgar, a comer su propio cuerpo y darnos su perdón y su amor en la confesión. Qué bueno eres, Señor. Por eso se entiende ese salmo, ¿no? Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Es eterna su misericordia. El Papa Benedicto XVI, hace ya varios años, escribió que entender que Dios es misericordioso y siempre dispuesto a perdonar, nos resulta difícil a los hombres entenderlo, debido a que no entendemos a Dios porque nosotros no actuamos como Dios, porque nos falta la bondad, nos falta esa misericordia. A las traiciones de los hombres responde Jesús con infinita misericordia, con seguir siendo ese buen pastor. Nosotros, en cambio, ante una ofensa le decimos al Señor, real o imaginaria, actuamos con venganza. Jesús, que yo te sepa querer, que yo te sepa amar. Es verdad, lo sabe muy bien el Señor, que vivimos unos tiempos que parecen caracterizarse de una gran deslealtad a Dios y a la Iglesia, o que no acabamos de poner el corazón. ¿Cuántos nos acostumbramos a esto, no? A cristianos que no ponen el corazón, que van como muy lento por la vida, que son muy fríos. Pero nosotros que queremos ser fieles a ti, Señor, que queremos ser valientes para vivir nuestra vocación y nuestra misión, te decimos gracias, Señor, por ser buen pastor, porque no me das palo, sino que con infinita paciencia me llamas, me silbas, me cantas para que te siga. Y no te canses, Señor, no te canses de ser ese buen pastor para mí, para mi familia y para mis amigos. Fíjate que Jesús lo dice muy claro, Él es el buen pastor, no es un empleado, no es un asalariado. Y por eso nos dice eso, ¿no? Que los asalariados, como las ovejas no son suyas, las abandona. Primero piense en su seguridad que en la seguridad de las ovejas. Los asalariados, como no le tienen cariño ni a las ovejas ni al dueño de las ovejas, entonces las abandona. Jesús verdaderamente nos demuestra que nos quiere, que nos ama, que quiere ser amigo nuestro, que quiere ser el amor de nuestra vida. Jesús, que yo sea verdaderamente tu amigo, que ame lo que amas tú y que me sienta también responsable de los demás.
Jesús nos quiere de verdad, por eso nos trata como amigos y por eso nos confía la Eucaristía y la Iglesia y a las almas. Por eso Jesús, buen pastor, llama a otros a ser pastores junto a Él y lo llama con una vocación divina, con misión divina. El Papa Francisco, refiriéndose a este domingo del Buen Pastor, decía el Papa, este domingo se celebra la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones. Toda vocación requiere siempre un salir de sí mismo para centrar la propia existencia en Cristo. Por eso la llamada a seguir a Jesús es al mismo tiempo, decía el Papa, entusiasmante y comprometedora. Para que se realice siempre es necesario entablar una profunda amistad con el Señor, a fin de poder vivir de Él y para Él. Fíjate qué bonito lo explicaba el Papa, ¿no? O sea, por eso en este domingo, que el cuarto domingo del tiempo de Pascua, en el que escuchamos este Evangelio del Buen Pastor, es un domingo para pedir por las vocaciones, de que el Señor siga llamando a hombres que quieran ser buenos pastores, que sean junto a Él buenos pastores, que cumplan la misión de cuidar a las personas, a la Eucaristía, a la Iglesia. Pidamos esas vocaciones. A veces lo que dice el Papa, ¿no? Esto puede ser entusiasmante pedir por las vocaciones, pero al mismo tiempo nos compromete a ser más leales a Dios, nos compromete a descubrir también nuestra propia vocación. El Señor nos llama amigos y nos quiere, y por eso nos confía estos grandes tesoros, a las almas, la Eucaristía y la Iglesia. Señal de que nos quiere es que tiene la confianza de darnos su propio cuerpo y sangre, que nos encarga que cuidemos a esta familia que es la Iglesia, y nos da una misión. Todos tenemos una misión, porque todos tenemos una vocación, que hemos de aprender a descubrir y a amar. Por eso te animo a decírselo a Jesús. Jesús, que yo me entusiasme y me comprometa en descubrir y amar mi vocación, en vivir mi misión. Hemos comenzado este rato de oración diciendo que este es el cuarto domingo de Pascua, domingo en que el mundo entero, cualquier católico está pidiendo por las vocaciones, y especialmente las vocaciones sacerdotales. Porque Jesús, no contento con abrir el camino, quiso Jesús que otros compartieran con Él este encargo de abrir los caminos de la tierra hacia el cielo, acompañar, guiar y cuidar a las ovejas. Por eso Jesús, pues es el que busca a los apóstoles y los forma y les habla para que sean buenos pastores. El mismo Señor encomendó a San Pedro y a los apóstoles que cuidaran de los demás, que fueran esos buenos pastores. Todos recordaremos, solo lo vamos a recordar, aquello a orillas del lago de Tiberíades, cuando por 3 veces le pregunta Jesús a Pedro, si me amas. Lo recordamos, ¿no? Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y le respondió Pedro, sí, Señor, sabes que te quiero. Y Jesús le dice por segunda vez, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y nos cuenta el Evangelio, Pedro se entristeció
de que por tercera vez le preguntara si lo quería. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús por tercera vez le dijo, apacienta mis ovejas. Y eso es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros, pero en especial a algunos. Fijémonos que el Señor se lo dice con delicadeza a Pedro, como un silbido, como un buen pastor. Apacienta mis ovejas. Desde ese momento San Pedro y los apóstoles procuraron ser muy fieles a las palabras, enseñanzas y mandatos de Jesús. Procuraron vivir y emplearse a fondo en ir por el mundo entero, predicar, bautizar, cuidar a las ovejas. Los apóstoles buscaron amar a Jesús, cuidando las cosas y las personas de Jesús. Se compromete Jesús con salvarnos y ha bajado y ha pronunciado aquellas palabras de la consagración, y cada vez que se da la transustanciación, por eso el Señor se hace presente y los apóstoles se comprometen a ser fieles, a ser fieles. Pero sí, digámosle al Señor, Señor, que no falten las vocaciones sacerdotales, que cada uno de nosotros, que yo sepa descubrir mi vocación y mi misión. Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que los primeros cristianos se distinguían por 4 cosas. Dice, la fracción del pan, la oración, el amor fraterno y la escucha de la enseñanza de los apóstoles. Ya te decía, esa fracción del pan es la Eucaristía. Ese amor fraterno, el cuidar a las ovejas. Los mismos apóstoles, cuando van extendiendo el cristianismo, van buscando personas que les ayuden. Fueron buscando hombres a los que Dios los llamara a ser administradores de los sacramentos. Hombres a los cuales les imponían las manos y quedaban, como diríamos nosotros hoy en día, ordenados, ungidos como sacerdotes. Ungidos como sacerdotes. Bueno, por eso volvámosle a decir a Jesús, ¿no? En este día, ¿no?, tan especial, Señor, que no falten nunca las vocaciones sacerdotales. Así se inicia una larga cadena de hombres que son la continuidad y la estabilidad para hacer presente a Dios, que le prestan sus manos y su voz, su cuerpo, para traer al buen pastor otra vez a la tierra, para traer a Jesús en la Eucaristía. Por eso cada sacerdote, como decía el Papa San Juan Pablo II, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Y el Papa en una ocasión escribía, ¿no?, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en Jeremías, se lee, os daré pastores según mi corazón. Con estas palabras, decía San Juan Pablo II, del profeta Jeremías, Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca privado de pastores, que lo congreguen y lo guíen. Pondré al frente de ellas, o sea, de mis ovejas, pastores que las apacienten y nunca más estarán miedosas ni asustadas. Y entonces, después de citar a Jeremías, el Papa dice, concretamente, sin sacerdotes, la Iglesia no podría vivir aquella obediencia fundamental que se sitúa en el centro mismo de su existencia y de su misión. Esto es, la obediencia al mandato de Jesús de id y haced discípulos a todas las gentes. Y ese otro mandato, haced esto en conmemoración mía. O sea, concluía el Papa Juan Pablo II, el mandato de anunciar el Evangelio y de renovar cada día el sacrificio de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, la Eucaristía. Cada sacerdote es un regalo de Dios para la humanidad y para el mismo hombre, ese hombre que ha sido elegido. Es un misterio de amor que Dios elija hombres
que lo hagan presente, que lo traigan a la tierra. Dios llama con suavidad y cada uno responde libremente. Por eso, una vez más, digámosle al Señor, Señor, que no falten nunca las vocaciones sacerdotales. Que yo me comprometa a descubrir y abrazar, amar mi vocación y mi misión. Volvemos a aquellos hermanos que contábamos, ¿no? Aquel hermano que le dice, rezá por mí, por el examen que tengo. Y el hermano le decía, pido justicia o misericordia. Rezar a Dios, que es amor, porque siempre nos dará misericordia. ¿Tú ya has descubierto tu vocación? ¿La abrazas? Me doy cuenta yo que la vocación es misericordia de Dios. Dios es amor y lo único que podemos recibir de Dios es amor. Que Dios es amor nos resulta algo muy sabido, nos lo han dicho y nos lo han explicado desde muy pequeños. Lo hemos oído tantas veces que puede ser que ya es como un CD rayado, que de tanto uso se repite y se repite y no nos damos cuenta de lo que significa esto. Fíjate, recientemente leyendo un libro de un filósofo que se llama Alasdair MacIntyre, o sea, ponía una especie de cuento que hacía este filósofo y a mí me pareció que nos puede servir. Me parece que, en mi opinión, esto es lo que nos pasa muchas veces en la sociedad, en los grupos en los que nos movemos, en los grupos sociales, ¿no? Entonces decía MacIntyre, decía, imaginémonos lo siguiente, dice, una gran masa del pueblo empezó a hacer huelgas, a quemar cosas y empezó a echarle la culpa a los científicos de una serie de desastres ambientales. A nivel mundial, por todas partes se produjeron motines, los laboratorios fueron incendiados, los físicos, los matemáticos, todo científico fue linchado y matado. Los libros de ciencia y los instrumentos de ciencia eran destruidos y se hacían unas grandes hogueras donde se quemaban las cosas. Y empezó a surgir un nuevo movimiento cultural y político que se llamaba ningún saber, ningún saber. Y entonces este movimiento político se fue dispersando por el mundo entero y en cada país se fue haciendo asociaciones políticas y lograron hacerse con el poder y victoriosamente procedieron a la abolición de la ciencia, que ya no se enseñara más ciencia en colegios, ni en universidades, ni en escuelas, ni en ningún lado. Y científico que encontraban era apresado y ejecutado. Y así fue pasando los tiempos. Y pasado un tiempo, varios años, se fue produciendo una reacción en contra de este movimiento de ningún saber. Y entonces algunas personas pensantes intentaron resucitar la ciencia, porque se había olvidado gran parte de ella. Y se empezaron a encontrar y a fomentar algunos conocimientos científicos, pero muy fragmentados. Un experimento de por aquí que se sabía, algún libro que tenía algunas partes, pero medio quemado. Ya nadie recordaba ciertas cosas ni cómo se hacían ciertas cosas o ciertos instrumentos. Capítulos medio destruidos, páginas sueltas de artículos científicos. Pese a todo aquello, poco a poco esos fragmentos fueron reincorporados en un conjunto de prácticas y que se llevaban a cabo para hacer renacer la física, la química, la biología. Y los adultos empezaban ya a hablar acerca de la teoría de la relatividad, de la teoría de la evolución, a hablar acerca de la tabla periódica, aunque no se recordaban todos los elementos de la tabla periódica. Y se daba cuenta que casi nadie tenía una visión de conjunto y coherente, consistente y coherente de la ciencia que se había perdido. En tal cultura, dice MacIntyre, los hombres usarían expresiones como neutrino, masa,
gravedad específica, peso atómico, pero sin mucha profundidad. Y fíjate que después de que MacIntyre hace toda esta exposición de su cuento, él dice que esto es lo que nos pasa actualmente con el tema de la moral, con el tema de la ética, de las virtudes. Pero yo iría un poco más allá de MacIntyre, no porque yo sea más pensante que MacIntyre, sino que es una opinión, ¿no? Actualmente le decimos a Jesús, ¿cómo se ha culpado a la iglesia, a los sacerdotes, a Dios, a las instituciones de la iglesia, al cristianismo, de los males del mundo? Del mal de limitar la libertad personal. Y hemos como fragmentado a veces las cosas. Y usamos palabras como amor, vocación, misión, fidelidad, pero sin mucha profundidad, sin mucha profundidad. Y podemos ir por la vida como siendo medio buenos y sin hacer tanto mal. Y a eso le llamamos amor. Y a eso le llamamos fidelidad. Le decimos, Jesús, yo quiero acertar en este domingo del Buen Pastor. Quiero de verdad acertar con el plan que tienes. Quiero acertar y ser fiel a la vocación que me das. Porque en esta 21 siglos hay una historia de santidad. Hay un tesoro que se ha cuidado, que es la Eucaristía, que es la iglesia. Hay conceptos claros de que es una vocación y que es una misión. Jesús, que yo sepa poner el corazón. Que yo sepa poner el corazón en mi vocación y en mi misión. Es cierto, le decimos al Señor, que en el mundo pueden haber dificultades. Es cierto que en el mundo pueden haber muy malos ejemplos de infidelidad y de oscuridad, pero la batalla de cada uno de nosotros, de nuestra vocación y nuestra misión, se libra en el corazón. En el corazón. Cuando le decimos al Señor, Señor, yo verdaderamente quiero ser amigo tuyo. Yo quiero ser de los que te ayudan a pastorear a las almas. Jesús, que sea fiel a ti, que participe, no solo participe, la palabra no me gusta nada, que ejecute la misión, sabiendo mi vocación, que ya no quiero estar a medias, quiero ser plenamente integrado contigo en esta historia de salvación. Hemos de terminar y terminamos como nos aconsejaba siempre San José María, acudiendo a la Virgen, a ella que no dudó ningún instante para decirle, fiat, hágase, cúmplase tu voluntad. Le decimos, Madre mía, alcánzanos la gracia de abrazar y amar mi vocación, mi misión, que yo sepa transformar este mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.